Buenos días, vamos a explicar en este vídeo cómo configurar un kit de autoconsumo de InGTAM para equipos de 100 kilovatios y de 160, aunque también se puede utilizar con equipos de 20 y de 33 sin ningún problema, siempre y cuando estos equipos lleven la tarjeta de Ethernet. Lo primero que vamos a hacer es descargar dos documentos del portal de InGTAM para que nos ayuden a la hora de explicar el procedimiento, el paso a paso, y luego también in situ en la instalación. Tendríamos que ir obviamente a energía solar fotovoltaica, autoconsumo fotovoltaico industrial. Aquí tenemos un poco lo que sería el diagrama tipo. Aquí hay un inversor dibujado, pero bueno, pueden ser más. Un kit de inyección cero compuesto por el EMS y el batímetro de Carlo Gavacci, el WM20, los transformadores de corriente, que al final no van incluidos porque siempre van a depender de cómo sea la instalación. Pues habrá gente que necesite unos 3000/5, otros necesitarán unos 800/5, 500/5, pues en función de eso, núcleo abierto, núcleo cerrado, pues por eso no se incluyen, porque al final todo va a depender de lo que se necesite en la instalación. Y luego, de manera opcional, este batímetro permite la medición en media tensión, con lo cual podrían ser necesarios transformadores de tensión, pero bueno, en el caso lo normal, lo habitual es que sean mediciones en baja 400, con lo cual no son necesarios. Vale, vamos a utilizar estos dos documentos, el manual del gestor y los manuales de instalación, aunque es muy importante que echéis un vistazo a los otros tres, sobre todo los cursos formativos y los esquemas eléctricos, ya que en los esquemas eléctricos viene mucha información de cómo conectarlos eléctricamente. Yendo a estos dos documentos, los tenemos aquí abiertos. Vamos a empezar por orden. En este documento, que empieza, como veis aquí, tiene una B, el otro tiene una J. Aquí es el diseño típico de una instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedente o con inyección cero, eso ya es independiente, en el que el batímetro, el punto de medición, está aguas arriba de la generación y del consumo. En esta otra foto vemos que el centro neurálgico, por llamarlo de alguna manera, o el nexo de unión de todos los equipos, es el router, al cual el MS, como veis, cable de Ethernet, el batímetro con el suyo y cada uno de los inversores, 1, 2, 3, 7, 10, 15, cada uno con su cable de Ethernet. Es importante, aunque lo comentaremos un poco más adelante, al batímetro es al único equipo al que hay que ponerle la IP de manera física, a través de la pantalla. El resto se puede hacer de manera remota sin problema alguno. Comentar también que el informático de la instalación debe en el router asignar una IP fija a cada Mac. Es decir, este equipo, el EMS, tiene una Mac. Pues decirle al router que esa Mac va a tener una IP fija, siempre. Lo mismo con el batímetro y lo mismo con cada uno de los inversores. De esa manera, siempre van a tener internet, siempre que y cuando haya internet en el sistema, ya que ningún otro equipo va a robar, entre comillas, esa IP, porque solo se la va a asignar a la Mac propia de cada equipo. Y en un principio de este documento no nos interesa nada más, sí que vienen cosas explicadas, que está bien que les echéis un vistazo, ¿vale? Como comunicación de manera remota, de manera inalámbrica, perdón, en tema de hacerlo localmente, pero bueno, nosotros como lo vamos a hacer de manera remota porque nos parece que es cómodo hacerlo así, no lo vamos a explicar en este vídeo. Pasamos al otro documento. Y aquí, como podemos ver, un poquito de explicación de todas las simbologías y demás. El tema de la estrategia es importante, esto cuando un poquito más adelante lo veremos. Simplemente habrá que crear la estrategia del sistema para el funcionamiento. Pero luego lo veremos, no os preocupéis.
Aquí vemos el EMS con un poquito más de detalle. Tenemos aquí los puertos de Ethernet, los de 485 y muy importante este de alimentación. Ahora veremos el porqué. Aquí vemos que el tema de la comunicación remota es el portal Inge Consum Monitor, que lo tenemos aquí abierto. En principio entréis con vuestro usuario y vuestro password y para crear la planta. También lo veremos un poquito más adelante. Hacer un pequeño comentario, que como tiene también conexión por 485, se puede, pasamos ya a la siguiente página, como pone por aquí, con el EM24. ¿Por qué? Porque el kit de autoconsumo de Ingeteam viene por defecto con el WM20. Pero por ejemplo, en caso de avería y demás del batímetro, si tuvieseis un EM24, no habría ningún problema en utilizarlo a modo emergencia, ya que se comunica por 485 con el EMS y luego lo único es que habría que añadir el batímetro en la planta de manera local. O sea, hay dos modos de hacerlo, de buscar un batímetro, pues en este caso sea de manera local, se le diría el nodo de Modbus en el que está y demás, ¿vale? Pero bueno, tampoco es ahora mismo lo importante de esta explicación. En caso de que eso sucediese, os ponéis en contacto con nosotros y os lo explicaríamos sin ningún problema. Aquí vemos el tema de la fuente de alimentación. Es importante porque hay que alimentar el EMS para que esté encendido las 24 horas. Pues aquí os comenta el tema de los valores que tiene que tener la fuente de alimentación y qué pines hay que utilizar. Vale, bajamos un poquito más. Aquí explica el tema de cada uno de los equipos y los tipos de comunicación. No nos importa mucho ahora. Aquí explica un poco todo. Lo leéis, pero bueno, no es lo más importante ahora. El tema de la estrategia y el wizard sí que es lo más importante, porque una vez que hayáis creado la planta, entráis en el EMS y tenéis que elegir la estrategia fotovoltaica, ¿vale? Es importante que sea esa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando creamos la estrategia, como veis aquí, pues dice configurar los parámetros de la estrategia, el tipo de planta, si es monofásica o trifásica, añadir los dispositivos de la planta. Es muy simple porque como al wizard es un wizard realmente, entonces él va a buscar qué equipos son de Ingeteam que están en esa red. Entonces encuentra a los inversores, los encuentra de manera automática. Los seleccionamos todo, le decimos añadir. Y luego es importante añadir el batímetro a la planta. Es decir, al batímetro, acordaos que le hemos fijado la IP de manera a través de los botones de la pantalla. De esa manera, realmente el equipo no lo encuentra de manera automática porque no es de Ingeteam, es de Carlo Gavacci, pero nosotros le decimos, oye, añadir batímetro de esta IP, con lo cual el sistema lo va a coger y lo va a añadir sin ningún problema. El tema del control, en este caso el control sería el 244/2019 para hacer una inyección cero. En caso de querer excedente, se puede utilizar también y decirle la cantidad de potencia que queremos que pueda llegar a ser vendida, o poner el modo MPPT y de esa manera los inversores producirán el máximo que puedan. Se puede hacer de las dos maneras. Aquí vemos el tema del portal, del Inge Consum Monitor, que ya lo hemos comentado antes, del acceso. Luego volveremos, no os preocupéis. Entonces, seguimos con el tema de la configuración. Es importante que el informático de la planta abra o habilite estos puertos para estas IPs públicas. Los tiene que abrir, ¿vale? Y luego aquí, bueno, esto es de manera local, pero que no es necesario. El SCADA tampoco. Y ahora, el tema del batímetro es importante. Aquí tenemos los batímetros que se pueden instalar. En este caso es el WM20, el que viene por defecto con el kit de autoconsumo. Aquí lo vemos el batímetro y 3 tipos de conexionados. El último, al final, el que veis aquí abajo, es un conexionado sin neutro, que no es lo habitual, con lo cual nos vamos a centrar en estos dos. Este de aquí abajo es en media tensión. Si os fijáis, ahí están las pinzas para la medición de las corrientes, pero
Este tiene también los transformadores de tensión, que ya los hemos comentado antes, que no es lo habitual porque por regla general se suelen hacer con mediciones directamente en 400 voltios, ¿vale? Con lo cual simplemente llevan las protecciones y ya está. Aquí viene el tema de la alimentación del batímetro, obviamente, para que se pueda encender, si no mal. Y nada, y luego ya pues el tema de la configuración del batímetro. Habría que girar la ruedecita para habilitar el poder cambiarle parámetros al desbloquear el batímetro. Aquí pone cómo acceder a él. Y luego, pues importante, primero el tema de password, ¿vale? La clave por defecto es 0. Entonces, lo siguiente, ya metidos un poco en harina, es el tipo de instalación, o trifásica con neutro o trifásica sin neutro, ¿vale? Lo normal, como hemos comentado, es una trifásica con neutro. Luego, los dos ratios, aquí vienen en el 6 y en el 7, vienen los dos ratios. El del apartado 6 sí que es importante porque es el Z ratio, el de las pinzas, y ese obviamente, al ser un meter de medida indirecta, siempre lo vamos a tener que programar. Aquí viene un ejemplo, si usamos unas pinzas de 3000/5, pues habrá que poner 600. Si fuesen de 1000/5, 200, ¿vale? Eso ya en función de las pinzas que hayáis instalado. Aquí viene el PT ratio, es el de tensión. En principio, si vamos a 400 voltios no hay que tocar nada, y en caso de poner unos transformadores de tensión por hacer mediciones medias, sí que habrá que entrar y modificar este ratio. El punto 8 es muy importante porque es en el que hay que ponerle o decirle al batímetro la IP que va a tener. En este caso, pues se entra y se le pone la IP que el informático nos haya reservado y haya asociado a su Mac en el router, ¿vale? La máscara de subnet y todo eso os lo aportará el informático de la planta. Y ya está, ya hemos terminado con la programación del batímetro. Ahora es cuando hay que ir al portal, ingresáis con vuestro usuario y vuestra contraseña, os vais a crear planta y nos aparece esta pantalla. La de almacenamiento no nos interesa para este tipo de equipos a día de hoy, entonces solo nos quedan estas dos: generación solar y autoconsumo. Generación solar es la típica de toda la vida, pues lo que siempre se ha dicho, pues la instalación de venta red de toda la vida. Son unos inversores que producen a tope y venden energía a la red. No hay un autoconsumo. La vamos a necesitar y ahora explicaremos el porqué. La que nos interesa, la principal, va a ser la de autoconsumo. Pinchamos en ella, habría que poner pues el nombre de la planta, la fecha, el tipo de instalación, y luego en la siguiente vamos a poner, por ejemplo, prueba industrial. Le damos a continuar. Aquí habría que incluir el device ID y el password del EMS. Una vez que lo pongáis, le daríais a verificar conexión, y si está todo correcto os saldrá un check verde y ya podréis continuar pues con todo, pues con la localización, las alarmas, informes y el resumen final, y darle. De esa manera la planta se ha creado ya con el ID y el password del EMS. Siguiente paso que habrá que hacer es acceder. Desde aquí mismo hay un botoncito que pone EMS, se accede al EMS y ya es cuando vamos a poder empezar con el wizard este que tenemos aquí, que hemos estado comentando anteriormente, y crear la estrategia fotovoltaica y demás. Aparecerán los inversores, le decimos que queremos añadir un batímetro, ponemos la IP. El 502 no hay que tocarlo porque el batímetro ya viene con el 502, que veréis. Y nada, ya os lo encontrará, es añadir y ya está, sin ningún problema alguno. Ahora vamos a por qué hemos comentado este de generación solar. Con este de generación solar lo que vamos a hacer es crear una planta solo con los inversores, con los IDs y los passwords de cada inversor. Entonces esa va a ser una planta que va a ser solo de producción fotovoltaica, que nos va a servir tanto a los instaladores como a los distribuidores de mantenimiento, para poder acceder a cada uno de los inversores y verlos de manera individual
cada uno, porque en el del autoconsumo con LMS sí que se pueden, si entramos en el LMS sí que se pueden ver por separado, pero el acceso no. Entonces la de generación solar no está pensada para un usuario final, para eso tenemos la de autoconsumo, que por cierto hay un momento en el que una vez que está ya creada se puede invitar al cliente final, modificar los parámetros. También nos podéis invitar a nosotros al correo ingeniería@tecnosum.com. Hay 3 niveles de acceso. Hay un acceso para un usuario final. Lo normal es que a nosotros sea con el de máximo permiso para poder ayudaros en cualquier problema que tengáis, de fallo del sistema o algo, pues poder intentar solventarlo sin necesidad de tener que llegar a Ingeteam y no demorar las respuestas en la solución de los problemas. Y lo comentado, con esta de generación solar, la idea es esa, es poder acceder a cada uno, incluso a la programación de cada uno de los equipos, tema de normativas, por ejemplo, ver cada uno de los strings, si son los pro, qué está pasando por cada uno de los strings, paneles de aislamiento y cualquier tensiones, corrientes, todo se puede acceder desde ahí a cada uno de los equipos. Y en un principio ya está, no habría que hacer nada más, es así de sencillo. Puede parecer un poco complicado al principio, pero realmente no lo es, ¿vale? De todas formas, cualquier documentación pues la podéis ver en nuestro portal web, para que podáis acceder pues, también además a hacer compras y demás en nuestro portal con vuestro usuario y vuestra contraseña. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado este vídeo y que os ayude a hacer vosotros solos, sin necesidad de nadie, vuestra instalación de Ingeteam. Gracias.